Buenos días. La charla de hoy es la verdad fundamental de la Asamblea de Dios número 12, la sanidad divina. La sanidad que muchas iglesias no lo practican más por culpa de que algunos pastores la sanidad los venden, los milagros, las maravillas, todo en el nombre de Dios. Entonces ya no lo practican, sencillamente. Pero sin embargo, es un mandamiento divino. Salmo 103, versículo 3, 4 y 5 dice lo siguiente: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. La iniquidad, ¿qué es? Tu pecado. El que sana son las enfermedades. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Repito, Él es quien perdona todas tus iniquidades, tus pecados, el que sana todas tus dolencias, o sea, tus enfermedades físicas, el que rescata del hoyo tu vida emocional, y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es lo que Dios hace en nuestras vidas. Este Salmo 103 para mí es maravilloso. Refleja toda la sanidad espiritual, emocional o del alma, la sanidad física o del cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Es una promesa de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Somos todos perdonados. Y Juan 10, 1, 2, 3, 4 y 5, ya no le voy a leer, habla del que entra el que no entra por la puerta es salteador. Y el que entra por la puerta es el pastor, Cristo Jesús. Nos está hablando de diferentes clases de pastores. El que entra por la puerta de tu corazón y el que es salteador, que entra por otra parte para engañarte. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice lo siguiente: Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tú abres la puerta, tú tienes la llave de hacia adentro. Cristo dice que Él entra en nosotros si nosotros abrimos la puerta con nuestra llave. ¿Qué es esa llave? ¿Qué simboliza esa llave? El arrepentimiento y el perdón. Pedir perdón por nuestros pecados y arrepentirnos. Esa es la llave que abre la puerta para que Cristo entre en tu corazón y tiene sus beneficios. Pero primero le voy a hablar del otro que habló Juan 10, el salteador. No se puede entrar por los sacramentos, por tus méritos, por tus buenas obras o por tu fuerza de voluntad. No. Arrepentimiento y perdón de pecados. Esa es la única manera, es esa
llave que al limpiarnos del pecado, arrepentirnos, podemos hacernos partícipes y relacionarnos con Dios. Voy a hacer un ejemplo un poco vulgar. Tienes un perro caniche, ese que está en tu sofá, todos los días se escapó. Se fue y se ensució en el barro sucio, lo encontraste, lo traes. Lo primero que haces, ¿qué es? Bañarlo. Porque así sucio, con el lodo, con toda la suciedad, el olor, si se sube sobre tu sofá, va a ser un desastre. Para entrar en ese reino que Cristo una vez prometió, cuando dijo que el reino de los cielos estaba cerca, que era Él, utilizó una palabra clave: arrepiéntanse. El reino de los cielos está cerca. Él era el reino de los cielos. Nosotros abrimos la llave de nuestro corazón con esa palabra clave: arrepentimiento y perdón. Ese es el nivel de salvación por Cristo Jesús. ¿Y qué pasa al entrar allí Jesús en tu corazón? Dice la palabra que en verdes pastos nos pastoreará. Y otra vez, en el Salmo 103, al comienzo habla de esto, que no les leí: no olvides todos tus beneficios, lo dice el salmista. Después de la salvación viene la salud. Después de la salvación viene la salud, porque creíste, fuiste perdonado tus pecados, estás en camino de santificación. Y si crees que Cristo te puede sanar, puedes ser sano. En Jesús hemos sido perdonados, hechos santos, y ahora somos sanos físicamente. ¿Por qué? Porque hay promesas de Dios que al acercarnos a Cristo, el camino al Padre, Él cumple esas promesas. Solamente que tenemos que tomarlos. Esas promesas hay que tomarlos. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y me impresiona este que dice acá: por su llaga fuimos. Es tiempo pasado. Ya fuimos sanados. Esa salud física ya está hecha. Solo debes creerlo y tomarlo. Y el perdón está relacionado con esa salud física. Y este capítulo que habla Isaías 53:5 es antes que Jesús estuviera en el mundo, en la promesa. Hechos capítulo 10 versículo 8 nos dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Con Jesús se cumple la profecía de Isaías. Salmos 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Mientras callé, mientras no confesé, siento culpa, pero no me arrepiento. Cuando no haya arrepentimiento, lo primero, sientes culpabilidad, pero debes arrepentirte. Confesar tus pecados. Si no lo confiesas, los resultados se ven en el físico y los huesos
no sé, el salmista habrá tenido alguna artritis reumatológica o una osteoporosis. ¿Por qué? Por no pedir perdón. La sanidad de tu espíritu trae aparejado la sanidad física. La sanidad de tu espíritu trae aparejado la sanidad física. Así como existe una salud física, está la salud emocional o el alma. El alma enferma también afectará tu función física. Lo que dicen hoy día los doctores. La enfermedad psicosomática, primero en tu mente, hay algo en tu alma, ellos dicen la mente, algo malo y afecta directamente a tu cuerpo. O sea que la sanidad que nos habla acá es cuerpo, espíritu y alma. Salmo 103, el que leímos, nos habla de los 3 puntos: cuerpo, espíritu y alma. Salmo 51:8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Sentimientos positivos que traen alegría, emociones positivas que traen sanidad. ¿Y cuáles son esas emociones positivas? El perdón. Dice, Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Te perdonó y sanaste tu cuerpo. Y en lo emocional o tu alma, el que rescata del hoyo tu vida. El hoyo es lo emocional, un fracaso financiero. El Señor te saca de esa cárcel, de ese 8, pero lo mejor te saca de ese daño emocional que esa experiencia pudo causarte. Puede ser cualquier cosa que pudo afectarte emocionalmente. El Salmo 42 dice así: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Yo sé lo que es el pozo de la desesperación. Querés subir y te resbalás de nuevo. Te vuelves a caer y lo peor, estás solo. Nadie puede sentir contigo lo que llevas adentro. Como dice la gente, la procesión lo lleva adentro. Dice. A lo mejor es el pasado. El dolor que sigue allí se volvió depresión. O a lo mejor es el presente ahora. Esa agenda de vida tan cargada. Los labores de hoy, ya no tienes tiempo, y te airas y te enojas, y se volvió estrés. O el mañana. ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con mis nietos? ¿Qué pasará con mis tataranietos? ¿Qué pasará con mi negocio? ¿Qué pasará cuando sea viejo? Con mi ministerio. Y eso genera ansiedad. Síntomas de un alma enferma, emocional. La depresión entonces es exceso de pasado. El estrés es exceso de presente. Y la ansiedad, exceso de futuro. El exceso siempre daña tu emoción. No te preocupes, me dijo alguien. Ocúpate. Preocuparte es ocuparte antes de tiempo. ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque son líderes. Y yo como mi líder me di cuenta que estos problemas del alma no lo podemos tratar así nomás. Yo lo aprendí en consejería con un pastor muy bueno. Usted le conocerá, el pastor René de Fernando de la Mora. Él nos enseña muchas cosas y nos quedamos sorprendidos
de lo que aprendimos. Ponerlo en práctica también es bastante difícil. Es más fácil orar por un enfermo de cáncer, de SIDA, o de otra enfermedad, y el enfermo se sana porque lo ves que en su físico ha cambiado, su sanidad, lo ves en su cuerpo sanado, ahí estás viendo, pero en lo emocional no se ve. Tratas a una persona, pero si la persona es sincera en cuanto a su sanación, no lo sabes. Puede no ser sincero, puede ser sincero, solo él lo sabe. Tratar a un líder es más difícil, con ese problema emocional que pueda tener. Le contás a alguien tus problemas emocionales y te dice, y vos no oras luego. ¿Cómo vas a tener más confianza en esas personas? Si esa persona te cuenta su problema y es un gran líder, un ungido del Señor, lo que él necesita no es que lo juzguen, sino que le des un gran abrazo y orar por él, para que el Espíritu Santo que está en él lo trate personalmente y escucharlo, solamente escucharlo, no criticarlo, solamente escucharlo y orar con él. No podés salir del hoyo cenagoso porque no podés manifestarlo a nadie. Esto me hace recordar a Jesús en Getsemaní. ¿Qué tiene que ver Jesús? Si Jesús expulsó demonios, sanó a leprosos, resucitó a Lázaro. Y yo le puedo decir que sudó sangre en Getsemaní, según los estudiosos doctores médicos, dicen que le agarró un ataque de pánico porque sudó sangre, su emoción al 100%. Pidió a sus discípulos acompañamiento, una crisis de ansiedad, sabía lo que se venía. Él era hombre, era Dios y hombre, Dios en el cuerpo de un hombre, y no era un demonio que estaba en Jesús, porque lo primero que la gente piensa cuando le contás tus problemas emocionales es que tenés un demonio, y no se rían, y esto es así. Por eso les estoy contando, para que ustedes traten a esos enfermos con pinzas y con mucho amor, el amor de Cristo Jesús. A mi problema, una persona muy sabia, digo porque es muy sabia por lo que me dijo, así como vino, se irá. Ese problema, así como vino, se irá. Deudas, habla con tu deudor, no temas, si ya está hecho, habla con él. Tu pareja, habla con él sinceramente, plantearlo sinceramente, porque si está esperando, algún día va a explotar y va a ser peor. Todo tiene solución. Y usa el fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Ten paciencia. No te desesperes. Nadie lo va a comprender a excepción de alguien que ya lo pasó. Isaías 54:4 dice: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y la afrenta de tu viudez no tendrás memoria. No tendrás memoria.
la sanidad divina. La enfermedad vino, ya lo saben por qué. El pecado original sujetó a la humanidad con la enfermedad y un final con la muerte física. La enfermedad está en el mundo por causa del pecado. El ser humano no puede controlar las pestes y epidemias aun con todos los logros de la ciencia. El coronavirus no tiene un medicamento. Un dolor de cabeza y tomas una pastillita, te pasa ese dolor de cabeza. Te duele la pancita, tomas una pastillita y te pasa. No, el coronavirus no tiene un medicamento. Tiene una vacuna que es experimental. Y a veces nos creemos dueños de la creación del ser humano. Una peste, una enfermedad no lo podemos curar. Solo Dios, solo Dios. Y otras muchas enfermedades, el SIDA, el cáncer, el dengue y otros que no tienen un remedio para cortar totalmente. Dice la palabra, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto está en Isaías 53:5. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. El primer ítem nos dice el concepto bíblico de la sanidad divina. Es un acto de fe, es un mandamiento. El don de sanidad es impartido por el Espíritu Santo, es una promesa divina y es la voluntad divina, la sanidad divina. Y dijo: si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto le enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo 15:26. Es un acto de fe. En el griego, que se traduce indistintamente con la palabra sanar y salvar, es loamir. Se utiliza en el tratamiento físico en varios capítulos, en varios versículos del Nuevo Testamento. La oración de fe y eficaz del justo tiene un alcance espiritual cuando hay confesión de pecados, pues Dios perdona los pecados y sana al enfermo. La sanidad divina incluye toda la persona en forma integral, su espíritu, su alma y su cuerpo. Da confesión y perdón, libera al enfermo de ataduras y aún de enfermedades que somatizaron. Yo les quiero quedar un punto. Por lo poco que aprendí en ese caminar en Cristo, la oración eficaz de fe, yo fui aprendiendo, orando, a veces equivocadamente, y fui sumando mis equivocaciones que hoy les quiero hablar. Llegué a 4 puntos esenciales de la oración de fe. Primero, observe la meta que no se ve
como si fuera. Yo he visto a mi hijo ministrando en un púlpito, como si fuera, no lo veía, totalmente al revés. Vea la sustancia que está predicando de corazón, no de boca, de mente a boca, sino de corazón hasta por la boca. La sustancia. Concibo un deseo. Mi deseo es que nunca se aparte de Dios. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Y cuarto, crea que se ha hecho. ¿Cómo eso? Gracias. Con el Espíritu Santo agradezca como si ya fuera. Gracias, Señor. Mi hijo está en un púlpito hablando. Yo le digo que yo he visto, así es que lo que le estoy diciendo, estos 4 puntos, es interesantísimo. Observe la meta que no se ve como si fuera, vea la sustancia, conciba un deseo y crea que ya se ha hecho. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren con él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. En Santiago capítulo 5 versículos 14 y 16. El segundo punto es un mandamiento divino. Jesús dijo: sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Mateo capítulo 10 versículo 8. La sanidad es un mandato del Señor y debemos obedecer. Al creyente, a nosotros nos toca creer y al Señor Jesús obrar la sanidad y sanar a los enfermos en que ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Lucas capítulo 10 versículo 9. Se sana para que la gente crea en Cristo Jesús. El primer punto que hablamos, creyente le toca creer al Señor Jesús obrar la sanidad. De un amigo mío con su esposa fueron a orar en el hospital de Itagua, primera vez que se fueron, y el día siguiente se enteraron que se murió esa persona. Se quedó muy mal esa pareja, hasta que alguien le dijo: vos hiciste lo que tenías que hacer, oraste con fe. En ese momento ya no es contigo, no sos vos ni ella ni tu esposa la que va a sanar, es Dios. Entonces vos hiciste lo que tenías que hacer. Dios, le dejaste a Dios, que es su voluntad, que haga lo que tiene que hacer. Ya no es contigo, es con Dios. Su voluntad, la voluntad de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4 versículo 18. Vino a él un leproso, rogándole, hincada rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. El don de sanidad es impartido por el Espíritu Santo. No proviene del hombre e implica la restauración de la salud física de la persona enferma. Es por medio del Espíritu Santo, no es por ti.
no es por ti, eres un simple canal de bendición del Dios Todopoderoso. A otro fe, hablando del don de sanidad impartido por el Espíritu Santo, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Primera de Corintios 12, 9. Él es el que reparte. El Espíritu Santo reparte el don de sanidad a los miembros del cuerpo de Cristo como Él quiere. De igual modo, cada hijo de Dios puede orar por los enfermos con fe y el enfermo sanará. Estaba en mi célula en aquellos tiempos que a las 8 de la mañana tenía mi célula los domingos en la iglesia, en el lugar de siempre, en el CB Lambaré, casi que Lambaré, Yacaré Valija. Y estaba un muchachito que era guardia de seguridad. El muchacho no hablaba tan bien, ni en castellano ni en guaraní, pero yo siempre le decía, cualquier cosa me llaman por teléfono. Y me llamó un domingo después del culto. Me dijo, estoy en la terminal de ómnibus y quisiera que ores un poco por una criatura que está con mucha fiebre. Le dije, ¿vos vas a orar por esa criatura? Vas a pedirle permiso a esa señora y vas a orar en el nombre de Jesús. Tú eres igual que yo. Eres el templo del Espíritu Santo. Estuviste en el culto esta mañana, así es que adelante, ora por él. Después de una hora aproximadamente me llama feliz de la vida. ¿Qué pasó? Le dije, oré por esa criatura, como me dijiste, le di la gloria a Dios y bajó la fiebre, no tenía fiebre. Se fue su empezar, su caminar. Después ya iba su día libre, se iba al hospital de Itagua. Una chica joven que tenía cáncer en la sangre, que se llama leucemia. Él oraba fervientemente y nuestro grupo también oraba con él. Se sanó de leucemia. Una persona que vos le ves y para el mundo no es nada, para Dios lo es todo. Dios lo vio su corazón. Para todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12:1. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Y la oración de fe, salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Santiago 5:15. Nos dice bien claro, cuando tengamos fe. Porque si oras así porque sí al azar, tenés que orar con fe, creyendo que Dios le va a sanar y va a suceder. Es una promesa divina. Cuarto punto. Cada hijo de Dios debe ser sensible a la guía divina para actuar conforme a su perfecta voluntad. Si el Señor dice que hay que poner manos sobre los enfermos, sencillamente hay que ponerlo. No me olvido. Terminaba el culto, se ve a Lambaré, mismo lugar que estamos. Y alguien me llama y me dice, hay una persona enferma, quisiéramos que vayamos a orar por él. Y sí, le dije. Sentí el impulso de que sí debía orar. Nos fuimos ahí una cuadra de la iglesia hacia arriba, cerca de la carpintería, a la media cuadra. Un sonido infernal de música de cachaca, un olor a asadito en la calle, y nos quedamos justo ahí. Estaba un señor sentado en su silla de ruedas y me dijo, el que me llevó, este es él. Y le dije, hablarle a esa gente que apague un poco más su equipo. Y no le hicieron caso. Entonces le dije al Señor que hiciera la oración de entrega y empecé a gritar. No oré, empecé a gritar la oración de entrega. Cuando terminé la oración de entrega,
crees en Dios, imagínense, ¿verdad? Y apagaron su equipo de sonido. Todo el mundo se quedó, algunos con su cervecita en sus manos. Y empecé a orar por esa persona. No les puedo decir que se sanó o no se sanó, pero sí les puedo decir que al final se acercaron muchas personas y me agradecieron por haber ido a ese lugar. Dios sabrá a qué fin me llevó a ese lugar, pero no me acobardé, les cuento, porque sentía que debía orar, cueste lo que cueste, porque es la voluntad de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La voluntad de Dios a veces es hacer milagros instantáneos, y da gusto porque ves y te sentís más fuerte en Dios porque estás viendo. Yo estaba en un tinglado, se ve a Lambaré en un tinglado, ahí cerca de Río Apa, y se hizo un bautismo en una piletita de esa pelo pincho. Se hizo todo el bautismo y empezó el culto, y vino llegando una persona con sus andador, le digo yo, ese bastón que tiene enfrente para agarrarse. Venía apenas, y el pastor dijo, pidió permiso, interrumpió su charla, que todavía no había empezado su prédica, para hacerle el bautismo a esa persona. No solo le bautizó, oró por su enfermedad. Entró en la pileta, dejó fuera su andador, vamos a llamarlo así, lo bautizó y le dijo que saliera caminando. Ustedes saben que la piletita es alta. Alzó su pie, lo atacaron dos personas y se quedó ahí y le dijo que camine, y empezó a caminar. El pastor le dijo, le pidió un favor, que durante toda la ceremonia caminase alrededor de las sillas. Y este señor caminó, un milagro instantáneo, que la gente veía y creía que Cristo Jesús lo sanó. Y yo les puedo decir que Dios lo puede hacer. Vino algún leproso rogándole, hincado la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, le tendió la mano y le tocó y le dijo, sí quiero, sé limpio. Marcos capítulo 1 versículos 40 y 41. Yo sé que Dios lo puede hacer, he visto, pero lo que no sé, si es que quiere hacerlo. La esposa de un pastor, Rudy Gracia, un moreno que vino una vez del CF de Lambaré, una voz del trueno, su esposa se enfermó. Vinieron todos los pastores a orar por ella, él lo contó. Carluna, un montón de pastores ungidos. De África vino un señor que resucitaba muertos. La esposa de Rudy Gracia falleció. Y ustedes, si no lo conocen a Rudy Gracia, me voy a acercar más al tiempo. Julio Melgar, el famoso pastor y cantante que cantaba ese Ya no soy esclavo del temor. ¿Cuántos oraron por él? ¿Cuántas iglesias oraron por él? Un solo pastor se acercó y le dijo la verdad. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Él vino para un propósito, lo cumplió
y murió antes de que Jesús cumpliera todos sus propósitos aquí en la tierra. Si Dios te lleva, es porque cumpliste ese propósito aquí en la tierra. Me quedé impactado. Dios es Rey, Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero primero nuestro Señor, el Rey, que decide todo. No les hablo de lo mío porque a veces me pongo triste. Él cuando quiere, le lleva. Dice que Dios se alegra cuando sus santos mueren. Es bíblico. Les dejo para que estudien, para que busquen en Google. Dios se alegra cuando sus santos se mueren. Hermosa palabra. Los factores que impiden la sanidad divina son la incredulidad. ¿Por qué no creemos? Porque la razón es contraria a la fe. El doctor te dice, no, este ya no tiene vida, llévelo a su casa a morir. Sin embargo, alguien oró y Dios quiso y se sanó a esa persona. Contra todo pronóstico. En el CF de Anambaré, ahí en este lugar en que estamos todavía, una dama, una vez con sida vino, flaca, le enviaron a su casa para morir. Se oró por él. Muchas personas, su líder de célula, oró por él y fue sana del SIDA. Yo no creía y lo llevaron de nuevo al doctor y revisaron y ya no tenía SIDA y trajeron su diagnóstico médico. Cuando Dios quiere. ¿Querés sanarme, Señor? Sí, quiero. Porque esa persona creyó, porque sus líderes, porque su iglesia creyó que iba a ser sana del SIDA. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos cuando se fue a su ciudad natal. Y dijeron a la gente, ¿quién es este? ¿Acaso no sabemos que es el hijo del carpintero José, que su mamá es María, su hermano fulano, su mamá, sus hermanas? La incredulidad impide los milagros de Dios. El pecado, la enfermedad y la muerte han descendido sobre la familia humana debido al pecado. El pecado de Adán y Eva produjo la muerte física, porque ellos eran inmortales, no eternos, inmortales en ese lugar, hasta que cayeron en pecado, y murieron físicamente. Primero murieron espiritualmente al desobedecer a Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. La enfermedad y la muerte son maldiciones permitidas por Dios sobre la humanidad a consecuencia del pecado y la desobediencia del primer hombre. También la enfermedad puede ser dada por los pecados de los antepasados de uno. 2, por pecados personales propios. Y 3, para que Dios sea glorificado. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y hicieres lo recto delante de tus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los escritos te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres,
para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan capítulo 9, versículos 2 y 3. Las maldiciones sobre la desobediencia. Y aquí viene mi versículo favorito sobre el libre albedrío. Elige tú el bien o el mal. Nosotros desobedecemos y viene la maldición. ¿Por qué Dios me castigó? No, ¿por qué me autocastigué? Desobedecí la voz de Dios. Daniel capítulo 9, léanlo y van a encontrar cómo Daniel se dirige a Dios. Hemos pecado, siendo el sacerdote, dice hemos, como si fuera él, porque era su pueblo, su ciudad. Después reconoce el señorío de Dios y después reconoce que Él les puso las leyes y los mandamientos que ellos desobedecieron, por tanto vino el castigo. Daniel 9, les recomiendo. Cristo nos redimió, nos compró de nuevo de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nosotros, a fin de que por la fe recibiereis la promesa del Espíritu. Gálatas 3, versículos 13 y 14. Otras consecuencias por el diablo. Dios es dador de la vida y la salud, y el Señor Jesús vino para destruir las obras del diablo. Como Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10, 32, 38. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Aclaro una cosa: el diablo no tiene poder sobre nosotros, él fue vencido. Nosotros le damos el poder. Él insinúa cosas en nuestros oídos y nosotros escuchamos esas insinuaciones y elegimos la muerte. Libre albedrío, elige tú el bien o el mal, la vida o la muerte. Deuteronomio desde el 15, 28 desde el 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito tú serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Deuteronomio 15, 28, 15. Y los siguientes. Nos puso un mandamiento que nosotros deberíamos cumplir, pero no lo cumplimos. Y le culpamos a Dios por lo que nos acontece, lo malo que nos acontece. Y cuando nos suceden cosas buenas, nos olvidamos de agradecerle a Él. Así somos los seres humanos. Me incluyo yo. La fuente de santidad es la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros los tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, versículo 4 y 5.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Las últimas palabras del Señor Jesús antes de ascender al cielo constituyen una promesa permanente relativa a su poder sanador. La misma expresa: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos capítulo 16, versículo 18. El Señor Jesucristo es la fuente de la sanidad divina. Es la fuente de la sanidad divina, Cristo Jesús. En la expiación se establece una estipulación amplia para nuestra sanidad física, como así también para nuestra liberación de la culpabilidad, penalidad y el poder del pecado. Cristo es la fuente de sanidad, ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Qué es la expiación? La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de una tercera persona. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de Cristo Jesús. Lo dijo Isaías: Él llevó en la cruz sanidad física, sanidad espiritual, sanidad emocional. ¿Y cómo se obtiene esa sanidad? Por la fe, creyendo. Uno se apropia de esa sanación por la fe, creyendo, poniendo nuestra fe en la obra de Cristo. Creer que Dios lo va a hacer de nuevo. El Señor Jesucristo encomendó el ministerio de la sanidad primero a los 12, luego a los 70, más tarde a la iglesia y finalmente a cada creyente en particular. La sanidad divina es parte del Evangelio, es propio de Dios, sanar y proveer sanidad. Nosotros somos cada creyente aquí en la tierra. El milagro de sanidad al mensajero del Evangelio es cuando Juan le preguntó, envió a sus discípulos junto a Jesús a preguntarle si él era el Mesías. Estaba en la cárcel, estaba por ser ajusticiado, y Jesús no le dijo: yo soy el Mesías. Solamente le dijo lo siguiente a sus discípulos: y de hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lucas capítulo 7, versículos 20 y 22. Los milagros de sanidad, además de significar la restauración espiritual o física de las personas, son señales que dan credibilidad al mensajero del Evangelio. Por tanto, siempre que se predique el Evangelio, debe ser normal que haya un acompañamiento de sanidades como señal de la veracidad del mensajero y del mensaje de salvación que proviene de Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque entendemos que la sanidad de las personas depende de los hijos de Dios, depende de nosotros, que en oración y con fe le hagamos entender que Cristo es el sanador. Él pagó el precio en esa cruz del Calvario. Todo lo pagó.
tu sanación física, tu sanación espiritual, tu sanación emocional. Gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo de Dios. Y a ti Padre, es la gloria, la honra, el poderío, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.